Hola de nuevo, naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un vídeo muy chulo, muy didáctico, donde vamos a aprender mucho porque vamos a hablar del despliegue y de la gestión de redes unificadas. Evidentemente esto es más para instaladores, para gente que diseña redes, pero también si eres un usuario doméstico, si tienes curiosidad por saber cómo se hace un despliegue en una oficina, en un colegio, en un hospital, cuando estamos hablando ya no de colocar 1 o 2 o 3 puntos de acceso, sino a lo mejor de colocar 20, 30, 40, 100 o 200 puntos de acceso. Si te preguntas cómo se diseña eso, cómo se hace y cómo se gestiona, porque también es importante tanto el despliegue como la gestión, es lo que vamos a ver ahora. Así que si quieres aprender, si quieres ver cómo se hace todo eso, quédate y empezamos. Como puedes imaginar, las necesidades y los requerimientos de una red doméstica de una profesional son totalmente diferentes, y no me refiero a la complejidad de la red, me refiero a los requerimientos tanto en hardware como a la hora del despliegue y de administrarlo. De hecho, muchísimas oficinas tienen unos requerimientos más bajos que los que pueda necesitar una vivienda tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces en una oficina estándar tenemos 2 o 3 ordenadores, una impresora y poquita cosa más, y en una vivienda muchas veces tenemos 4 o 5 smartphones, un par de tablets, 2 televisores, 4 altavoces inteligentes, todo el tema del IoT con enchufes, interruptores, bombillas, la nevera, todo conectado a internet, por lo cual la infraestructura de red que hace falta en una oficina muchas veces es más baja que en una vivienda. No me refiero a eso, me refiero al despliegue y a la gestión, que como vamos a ver ahora es muy importante, y el hardware que se utiliza a nivel profesional es totalmente diferente, o debería ser, por lo menos debería ser, del que se utiliza a nivel doméstico. De hecho, yo me he encontrado a veces preguntas de gente que intenta instalar hardware, aunque sea un hardware muy bueno de nivel doméstico, porque a lo mejor me han visto en un vídeo que explicaba a lo mejor un router o algo que estaba muy bien, pero claro, son entornos domésticos que, como vamos a ver ahora, no tienen nada que ver con entornos profesionales. A la hora del despliegue, a la hora de la configuración es exactamente lo mismo. Tened en cuenta que a lo mejor en una oficina o en una casa a lo mejor nos hace falta solo un par de puntos de acceso wifi para dar servicio a la oficina o a la casa. Vamos con el ordenador, configuramos uno, configuramos el otro y ya está. Pero ¿qué ocurre si tenemos que configurar 20, 30, 100, 200 o 600 puntos de acceso wifi y a lo mejor con una veintena de switches en cascada para dar servicio a todo eso? Evidentemente no podemos ir punto de acceso por punto de acceso. Ahí se hace de otra manera, pero incluso, como vamos a ver ahora, incluso aunque sea una red muy sencilla, aunque sea una red, por ejemplo, vuelvo a repetir, para una oficina que tenga 1 o 2 puntos de acceso, el hecho de que según qué tipo de gestión sea unificada y según el tipo de métricas que podamos ver, nos va a venir muy bien, como vamos a ver luego, y en este caso yo también recomiendo siempre utilizar hardware profesional. Algo muy importante es el hardware que vamos a utilizar. Es un hardware totalmente diferente del entorno doméstico. Mirad, en el caso de la gestión unificada de Link se llama Nucleus. ¿Y qué tiene Nucleus? En primer lugar, que los puntos de acceso, estos puntos de acceso, luego os explicaré las características de estos puntos de acceso porque son muy muy potentes. Los puntos de acceso tienen algo que no tienen los puntos de acceso de uso doméstico, y es que podemos crear distintas VLAN, podemos segmentar la red, algo que es muy importante a la hora de entornos profesionales. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros utilizamos una red profesional necesitamos que crear diferentes redes, y por ejemplo estos puntos de acceso que están pensados para tener muchísimos clientes, muchísimos usuarios concurrentes a la vez, lo montamos por ejemplo en un hotel, necesitamos que tener varias redes, varias wifi, varios SSID, de tal manera que los clientes del hotel van a ir por un lado, por otro lado a lo mejor van a estar todo lo que sería la parte de gestión de los empleados, que a lo mejor utilizan herramientas internas propias y necesitan otro tipo de red que esté totalmente separada. Si lo montamos en un colegio, exactamente lo mismo. Los alumnos van a ir por una red y van a acceder a unos recursos, van a tener un ancho de banda dedicado para ellos, y luego a lo mejor los profesores tendrán otro. Algo que también es muy importante en el tema de la gestión es todo el tema del monitoreo. ¿Cómo se hace el monitoreo y cómo se hace la gestión en Nucleus? Muy sencillo. Se hace a través de
un servidor que es gratuito y que este servidor lo podemos o bien descargar de manera gratuita e instalarlo en un ordenador con Windows, en un servidor, si es una empresita un poquito más grande y tiene ya un rack o tiene un servidor o tiene un ordenador siempre encendido, se puede instalar en un Windows o se puede instalar en un Linux. Y si no, ¿qué es lo que podemos hacer? Este software está embebido en un hardware. ¿En cuál? En este de aquí. Esto sería ese software que puedes descargar e instalar dentro de un ordenador, sería como un mini ordenador, sería un hardware que ya lleva embebido lo que sería el controlador. Pero ahora voy a explicar por qué el controlador de Nucleus funciona distinto del controlador de otra gestión unificada, de otras marcas que os he traído aquí, o de muchas marcas que funcionan de una manera un poquito distinta, y es algo muy importante cómo funciona Nucleus Connect. Nucleus tiene, o D-Link tiene dos tipos de Nucleus, uno que sería Nucleus Connect, que sería esto a través de ese software, bien sea en un servidor o bien sea en este hardware embebido, y luego tiene una cosa que se llama Nucleus Cloud, que sería ese software estaría dentro de la propia nube de D-Link. Pero así como esto es gratuito, evidentemente este hardware es de compra y es muy barato, o si te descargas tú el software es gratuito y te lo instalas donde quieras. En el caso de Nucleus Cloud, no, Nucleus Cloud lo explicaré otro día si hace falta, ese ya tiene una licencia y ya se paga por dispositivo. Tiene otro uso totalmente diferente que este, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Nucleus Connect. El despliegue es algo importantísimo de cara al instalador. Tened en cuenta que no es lo mismo hacer un despliegue de 2 puntos de acceso Wi-Fi con un switch, o a lo mejor directamente, si no necesitamos un switch, 2 puntos de acceso Wi-Fi, a cuando tenemos que hacer un despliegue de 4 o 5 routers con 40 o 30 puntos de acceso Wi-Fi, por ejemplo, en un colegio. No digamos ya nada si a lo mejor en vez de 20, 30 o 40 estamos hablando de 400, 500 o de 600 puntos de acceso con, a lo mejor, no sé, con 15 switches. Evidentemente, ese despliegue no puede ser manual, no podemos ir punto de acceso por punto de acceso a configurarlo con un ordenador. ¿Cómo se hace en el caso de Nucleus? Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con un fichero de configuración, de tal manera que nosotros vamos con el ordenador, vamos con un móvil, porque luego lo vais a ver, porque iremos a mi ordenador y lo vamos a ver. Puedes ir con el móvil, tenemos el fichero de configuración y directamente vas por el colegio, por donde sea la instalación, te conectas, le cargas el fichero y automáticamente se configura el punto de acceso, o si no, si estuviéramos hablando de switches, con los switches. Y luego tiene otra manera que a mí es la que más me gusta, que ya la he configurado y va muy bien, que es con el autodescubrimiento, que tú directamente colocas todos los puntos de acceso, colocas los switches, colocas todo lo que tengas que colocar y luego a través de la capa 2, es decir, a través de un descubrimiento por capa 2 o si no a través de capa 3, ya directamente a través de IP, lo que le dices es descúbreme todos los equipos que hay, te hace un listado de todos los puntos de acceso y de todos los switches y ya directamente allí le cargas el fichero de configuración, lo envías y automáticamente se configuran todos los equipos, por lo cual es rapidísimo. Imagina lo que es con un único fichero configurar ya todas las SIDs, todas las VLAN, todas las access lists, todo lo que tengas que configurar lo configuras y automáticamente se le carga a todos los puntos de acceso que tengas y ya está. Evidentemente a la hora de actualización de firmware, a la hora de que, imaginad que de repente tenemos que crear una nueva VLAN, tenemos que cambiar un parámetro por el motivo que sea o cambiar una contraseña o cambiar cualquier cosa dentro de los APs o de los switches. Evidentemente es muy rápido. ¿Por qué? Porque tú vas a la gestión centralizada, por eso se llama gestión centralizada, cambias el parámetro que quieras, lo lanzas y automáticamente se configura en todos a la vez. Incluso se puede programar esa actualización. ¿Por qué? Porque a lo mejor, claro, cuando según qué tipo de cambio haces, se tiene que reiniciar el punto de acceso y tú no quieres que se reinicie porque ahí durante unos segundos o durante un minuto vas a perder la conectividad. Tú lo puedes programar, metes la configuración y le dices, oye, esta configuración la aplicas a lo mejor a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana cuando no haya nadie conectado. Como veis, son todo ventajas.
Como puedes imaginar, cuando tenemos una infraestructura muy grande con muchos puntos de acceso Wi-Fi, cuando tenemos muchos switches, muchas cámaras de vigilancia, cuando tenemos una infraestructura muy grande, la única manera de gestionarla y de supervisarla es así, es con un sistema centralizado, con un dashboard, donde allí nos aparezcan todos los puntos de la red y podamos hacer una gestión más o menos coherente. Eso está más que claro. Pero ¿por qué te recomiendo utilizar este tipo de gestión, este tipo de hardware, cuando estamos hablando de una oficina que a lo mejor tiene un punto de acceso o dos puntos de acceso Wi-Fi con un switch, o en un bar, o en un tipo de instalación que aparentemente no nos haría falta nada de esto, porque es una red muy sencillita, muy sencillo, porque vamos a poder anticiparnos a posibles futuros problemas y a detectar anomalías dentro de la red. Nos va a llevar muy poquito tiempo y, sin embargo, vamos a poder detectar muchos problemas. Imaginad, por ejemplo, que nosotros tenemos una oficina y que de repente el domingo miramos las estadísticas, miramos, como ya digo, 1 minuto, 2 minutos, luego lo vamos a ver y vais a ver que es muy rápido. Lo miramos y vemos que a lo mejor a las 2 de la mañana hay un equipo que está enviando tráfico, que de repente empieza a enviar datos hacia Internet. Dices, ¿cómo puede enviar datos hacia Internet si no hay nadie en la oficina? Entonces ya es una alerta que vas a ver ese ordenador, si está infectado, si estás enviando datos fuera, ya, bueno, pues te ponen sobre aviso. O a lo mejor tú tienes un bar y evidentemente por el día tú tienes la wifi abierta para tus clientes, pero te das cuenta que por la noche de repente hay mucho tráfico y a lo mejor es que el vecino de arriba del bar pues no paga internet y directamente coge la wifi del bar y ves que allí tienes un tráfico muy alto, o ves que todos los días hay una IP conectada, o tienes una MAC address, tienes un equipo conectado a tu bar y evidentemente no es un cliente que está todos los días allí. A lo mejor es, pues eso, el vecino o alguien que se aprovecha de que tienes una wifi en tu bar. Por lo cual es una manera de poder detectar problemas con muy poquito tiempo. Y después, algo muy importante de cara a los instaladores. Para un instalador el tiempo es oro, es dinero. Tú te llaman para hacer una instalación, volvemos al típico caso que estoy poniendo durante todo el vídeo, en una oficina. Vas allí, le haces la instalación, le colocas un par de APs, un switch, le dejas todo configurado y al cabo de unos días te llama que tienen problemas, que la red va mal, que es inestable, y tú tienes que coger la furgoneta, ir allí, ver qué es lo que ha pasado, perder la mañana, con algo tan sencillo como es sacar el móvil y mirar qué es lo que está pasando, o si estás en la oficina con el ordenador, puedes muchas veces detectar el problema y no te hace falta ir y ahorras muchísimo tiempo y muchísimo dinero. A lo mejor te das cuenta que, voy a poner un caso que además es bastante habitual. Imagínate que colocas 2 puntos de acceso en una oficina, te dicen que la wifi que va lenta, que va mal, y a lo mejor lo que está ocurriendo es que tienen 50 dispositivos conectados y te das cuenta que a uno de los APs hay conectados 48 dispositivos y el otro solo tiene conectado 2. No hay un reparto uniforme. Entonces tendrás que ir y ya has detectado el problema y le dices, oye, mueve el punto de acceso, o se mueve el punto de acceso, o le colocas un punto de acceso nuevo, o a lo mejor tiene 2 puntos de acceso y ves que uno está desconectado porque tú entras al switch y ves que el switch, la boca que te alimentaba por PoE a uno de los puntos de acceso está caído. Es decir, tú ya te puedes adelantar y le puedes decir, oye, mira a ver si está conectado bien el cable que está en el puerto 2. Es decir, que es una manera muy rápida, muy sencilla y que a la larga es una manera de ganar dinero. ¿Por qué? Porque te ahorra muchísimos viajes. Y ahora que ya tenemos claro qué es Nucleus Connect, para qué vale la gestión unificada, vamos a ver el hardware, lo vamos a ver un poquito por encima y os voy a explicar unas cosas que es algo que vais a tener que tener siempre en cuenta cuando elijéis un hardware. Mirad, en primer lugar vamos a ver estos puntos de acceso. No voy a explicar estos puntos de acceso muy en concreto porque, como podéis imaginar, tiene un portfolio bastante grande con diferentes fichas técnicas. Estos son bastante potentes porque estos son unos Wi-Fi 6. En Nucleus Connect los que son los AP se llaman DAP, y luego estos en concreto son los DAP X2850. Son un Wi-Fi 6, MIMO 4x4, es decir, que están preparados para muchos clientes. Esto es algo que también tienes que tener muy en cuenta. Cuando estamos hablando de este hardware profesional, vamos a decirlo de alguna manera,
Aunque son equipos muy rápidos, en concreto los test de velocidad que le he hecho me han dado cerca de 900 megabits por segundo, algo que es una velocidad muy alta por Wi-Fi, pero realmente no es lo importante de estos equipos. Lo importante es la cantidad de equipos, la cantidad de clientes que se pueden conectar de manera simultánea. Vuelvo a repetir, esto no está pensado para que tú en tu casa te conectes con tu teléfono móvil de una manera muy rápida, que evidentemente se puede hacer porque ya digo que a mí me ha dado cerca de 900 megabits por segundo. Están pensados para que en un colegio, en un hospital, en un centro de convenciones, en una oficina se conecten muchos clientes, muchos dispositivos a la vez. Eso en un punto de acceso Wi-Fi doméstico no están preparados para eso, se saturan y dan muchísimos problemas. Estos no. Estos funcionan de otra manera, os lo garantizo. Este en concreto, ¿qué es lo que tiene? Tiene un puerto de 2,5, evidentemente es PoE, lo podemos alimentar a través del PoE, yo de hecho los tengo configurados así, y luego tienen un puerto de 1 gigabit por segundo para, de aquí si queremos llevarlo a otro AP o para llevarlo a un equipo, para hacer lo que queramos. Aparte de la alimentación PoE, si queremos lo podemos alimentar a través de una toma que tiene para 12 voltios. La fuente de alimentación de 12 voltios no está incluida, hay que comprarla aparte, pero bueno, yo creo que este tipo de puntos de acceso lo ideal es siempre alimentarlos por PoE. Como todos puntos de acceso profesionales están pensados o bien para estar colocados en el techo o en una pared. Algo muy importante es que los Nucleus Connect que sean Wi-Fi 5 son Wave 2, el estándar último que hubo, que es como una mejora o una ampliación del Wi-Fi 5 antes de que saliera el Wi-Fi 6, eso también es muy importante. Y algo que es muy importante que quiero destacar de Nucleus Connect es el fast roaming y cómo funciona el fast roaming, porque funciona distinto que en otras marcas. ¿Qué es el fast roaming? Importantísimo. El fast roaming es, cuando estamos hablando de entornos profesionales, es muy importante que no se corte la conexión cuando nos movemos de un punto de acceso a otro. Cuando tú estás en una oficina o estás en una nave industrial o estás donde estés y a lo mejor estás con tu teléfono en una videoconferencia, tú vas andando, estás conectado a un punto de acceso y cuando te vas alejando de ese punto de acceso y te acercas a otro punto de acceso, se corta la conexión del punto de acceso más lejano, en este caso, el punto de acceso 1, vamos a llamarlo así, y se conecta al punto de acceso 2. Pero gracias al protocolo KVR, que es lo que se llama el fast roaming, lo que hace es que en ningún momento haya una pérdida de conectividad, no tengas ahí unas milésimas de segundo o tengas allí unas décimas de segundo o un segundo en el que se corta. Esto es importantísimo porque en una videoconferencia o cuando estamos hablando a través de cualquier aplicación de llamadas de voz sobre IP, ¿qué ocurre? Que se corta y eso es muy molesto. Pero hay aplicaciones industriales que es vital que eso no se corte, que nunca perdamos la conectividad. Voy a poner varios ejemplos que son casos que se utilizan así. Imaginad vosotros la típica nave industrial donde hay varios robots que se van moviendo por la nave industrial. Os podéis imaginar la típica nave de Amazon que habréis visto muchas veces, que van robots por ahí cogiendo paquetes y clasificándolos. Estos equipos están conectados de manera inalámbrica a unos puntos de acceso que le van dando las órdenes de coge este paquete, coge este otro, o entre los robots se van comunicando o envían datos de temperatura, de sondas, de lo que sea. Otro ejemplo, por ejemplo, imaginad que vais con una pistola por un almacén, una pistola de estas que capturan códigos QR o capturan códigos EAN. Entonces tú estás haciendo un inventario o estás haciendo con una pistola, lees un código de barras y en la pistola te sale una información sobre el inventario, sobre la ficha técnica, lo que sea, ¿no? Por lo cual, tú en ese momento es lo mismo, tú te vas moviendo por la nave, vas con la pistola capturando códigos o haciendo lo que tengas que hacer, y imaginad que en ese cambio de cuando tú estás pasando de un punto de acceso a otro, tú le das con la pistola para que envíe esa información a un servidor y no la envía, se pierde esa información y a lo mejor ese código o ese paquete del inventario que estabas haciendo se pierde. Por lo cual hay momentos en los que este fast roaming, este paso de un punto de acceso a otro, es importantísimo que nunca se corte la conectividad, y eso lo tienen estos dispositivos de Nucleus Connect, lo tienen todos, independientemente del que cojáis, lo tienen todos y funciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es algo que va nativo dentro del propio punto de acceso Wi-Fi, no depende del controlador.
Hay redes mesh o estos protocolos que muchas veces en otras marcas eso depende del controlador, depende, por decirlo de alguna manera, el cerebro de la red está aquí, está en el controlador. En el caso de Nucleus Connect no, en el caso de Nucleus Connect toda la inteligencia, por decirlo de alguna manera, toda la potencia y todo lo que es capaz de hacer los puntos de acceso van embebidos dentro de cada punto de acceso, hasta el punto que podrían funcionar como se llama standalone, es decir, de manera independiente, que no tuviéramos el controlador y los podríamos configurar sin el controlador y harían exactamente igual el cambio del fast roaming de un punto de acceso a otro. Hay otras marcas que no, que en el momento que el controlador, sea como esté integrado el controlador, bien dentro del router, bien dentro de un controlador como este, sea como sea, en el momento que falta el controlador es el cerebro de la red y en el momento que se pierde ese cerebro, automáticamente los puntos de acceso ya pierden esa conectividad mesh, vamos a llamarlo así, porque le falta el ordenador central, vamos a llamarlo de esa manera. Y luego, todo lo que es el tema de evidentemente, portal cautivo, VLAN, todo lo que es capaz de hacer todos estos APs, no lo voy a explicar todo porque evidentemente podéis ir a la ficha técnica y lo tenéis todo allí, lo lleva de manera embebida dentro de cada AP. Y llegamos a la parte de Nucleus Connect de los switches, que también es muy potente. De hecho, D-Link en switches es muy potente, tiene switches ultra avanzados precisamente para grandes data centers, pero bueno, la serie de Nucleus Connect es la serie DGS 1210 y como podéis imaginar también los tenemos con más puertos, con menos puertos, con PoE, sin PoE. Este es el DGS 1210 08P, 08 porque tiene 8 bocas, 8 puertos PoE, por eso es el P de PoE, y luego tiene dos uplink que son SFP para llevarlo a los uplink. Y bueno, es un switch que está muy bien, como podéis imaginar también, tiene función L2, L3 o capa 2, capa 3 y tiene funciones avanzadas de IGMP Snooping, tiene funciones de VLAN, tiene todo lo que se espera de un switch de un entorno profesional y de gestión profesional. Para que terminéis de entender qué es Nucleus Connect y todo el tiempo que nos puede ahorrar y la potencia que tiene, vamos a mi ordenador, vais a ver que es muy intuitivo, que realmente en un simple vistazo vamos a ver muchísimos datos y que cuando queramos cambiar cualquier cosa es realmente sencillísimo. Vamos a ver Nucleus Connect y vais a ver que es muy intuitivo. Accedemos a él y ya en un simple vistazo vemos que yo estoy con 2 access points y con un switch y que tengo 4 clientes a través de la Wi-Fi y 21 clientes conectados a través de cable, a través de red. Aquí vería, en cuanto a los access point, vería bastantes datos, los canales a los que estoy conectado, vería el tráfico, por supuesto, como es lógico, si yo quisiera ver los datos de cualquier otro día, marcaría los datos del día que quisiera, le daría y aquí podría analizarlo. Y lo mismo ocurriría con el switch, aquí tengo los datos del switch, de la utilización, del PoE. Si yo me vengo a monitor, exactamente lo mismo. Yo aquí puedo ver los access point y puedo ver los switches. En cuanto a los access point, yo aquí lo marco y exactamente lo mismo. Ya veo la utilización, veo los clientes que están conectados. Esto es muy importante porque veo los canales, la potencia a la que están conectados, la frecuencia a la que están conectados. Si quisiera ver más parámetros, los podría marcar aquí. Si yo quisiera ver el ruido o quisiera ver cualquier otro dato, lo podría ver desde aquí, lo marcaría. Y, por ejemplo, si yo quisiera ver la señal relación ruido, pues bueno, aquí la tendría. Y lo mismo ocurriría con los switches. Yo me vengo aquí al switch y lo mismo. Yo puedo ver los clientes que tengo conectados, puedo ver los puertos que tengo conectados. Aquí tengo los puertos. Veo que en el puerto número 8 tengo configurada una VLAN, la VLAN número 2. Y bueno, desde aquí tengo bastante información. Aquí tendría la topología. Lo voy a centrar un poquito más. Aquí está. Aquí está la topología con el switch, con los APs y desde aquí podría ver qué tipo de información quiero ver. Como es lógico, esta topología es muy sencilla, pero imaginad que yo tuviera muchos switches, muchos APs, desde aquí me daría muchísima información. Desde aquí, si quisiera, podría cargar un plano, es algo que da mucha información cuando tenemos muchos APs, el poder ver un plano de la oficina, un plano del edificio y ver cómo están distribuidos los APs y ver cómo está distribuida la red, da mucha información. Y ahora venimos a la parte más importante, que sería la configuración. Yo desde aquí podría crear perfiles. Yo tengo creado un perfil que se llama Naseros y este es el perfil que tengo creado.
Si yo fuera un instalador, directamente aquí vería los perfiles de todas las empresas que les he instalado Nucleas y accedería a la empresa o accedería a la red que a mí me interesara. Y mirad, esto es lo que os comentaba. Yo accedo a la red que tengo configurada, aquí tengo los access point, tengo los switches, aquí veo los switches y los access point que tengo y mirad, si yo me vengo a la configuración de los access point, veo que tengo los SSIDs, las VLAN, la radiofrecuencia, la programación, aquí tendría todo. Y si yo me vengo al SSID, aquí veo que yo he creado una red que se llama Nucleas Naseros y vamos a verla. La marco y aquí está. Yo aquí ya veo que tengo el Fast Roaming activado, como os había comentado antes. Aquí podría cambiar el tipo de configuración que yo quiero, el tipo de cifrado. Aquí exactamente lo mismo. Aquí tendría los access lists, tendría toda la configuración y desde aquí también podría crear nuevos SSIDs. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si yo ahora quisiera cambiar la clave, cambiaría aquí la clave, crearía un SSID nuevo, cambiaría el tipo de cifrado. Imaginad que yo ahora quiero cambiar a un cifrado WPA3. Yo desde aquí haría el cambio que yo quisiera, desde aquí lo guardaría, lo validaría y luego se lo enviaría a los APs. Da igual que yo tenga, como es en este caso, 2 APs, a que tuviera 200 APs. Los 200 APs recogerían la configuración. Lo mismo ocurriría con las VLAN. Yo ahora creo una nueva VLAN, aquí haría toda la configuración, se la enviaría a los APs y ya todos los APs recogerían esa configuración. Una vez que he hecho la configuración, hay que validarla desde aquí y esto es lo que os comentaba también. Puedo hacer que los cambios se apliquen automáticamente o puedo diferir los cambios porque a mí me interesa que si hay una conectividad que se va a cortar mientras hace el cambio, que se realice, por ejemplo, por la noche. Y lo mismo ocurriría en cuanto al switch. Yo me vengo aquí al switch, aquí yo puedo crear nuevas VLAN, aquí tengo el IGMP Snooping, aquí tengo la VLAN específica o la configuración para la voz sobre IP, y bueno, el Spanning Tree, el servidor DHCP, la configuración Jumbo, el Quality of Service, y aquí, bueno, pues las Access Lists, las políticas de acceso, la configuración de puertos, bueno, lo típico que tiene un switch que está teóricamente enfocado para un uso profesional. Aquí tendríamos los reportes, lo mismo tanto para los access point como para los switches. Yo accedería, por ejemplo, aquí y aquí vería la actividad, vería en un simple vistazo cómo ha sido la actividad en estos días. Aquí lo podemos ver, veo toda esta información, podría ver la información por horas, diario y lo mismo ocurriría con los switches. En cuanto a los log, exactamente lo mismo. Aquí tendría los log y luego, en cuanto al sistema, aquí tendría la gestión. Aquí veo los equipos que yo tengo y los puedo gestionar, como os he comentado, de esta manera, de una manera a través de Nucleas, y si quisiera lo podría gestionar también de manera standalone. Yo, por ejemplo, podría venir a cualquiera de estos dispositivos, lo marcaría y le diría mover a no gestionado y en ese momento sería un no gestionado y aparecería ya aquí. Y luego la manera de configurar o la manera de acceder a estos equipos e incorporarlos a la red es muy sencilla, mirad. Yo aquí tengo los perfiles y le digo descubrir, los puedo descubrir por capa 2 o por capa 3 o de las dos maneras, es decir, a través de IP o a través de la MAC address, le digo siguiente y le digo comienza el descubrimiento. Aquí, como podéis ver, me aparecen los que ya tengo bajo mi red y si yo ahora, por ejemplo, hubiera conectado 2 o 3 access point nuevos o algún switch nuevo, me aparecería aquí. Directamente le diría que lo incorporara a la red y da igual el número de dispositivos que tenga, automáticamente los incorporará a la red y ya los tendré aquí en gestionados. ¿Y qué configuración les dará? Directamente ya esta configuración de aquí, la configuración que yo ya tenía. Es decir, si yo ya tengo este perfil donde ya tengo creadas varias SSIDs, donde tengo ya configuradas las VLAN, las Access Lists, directamente cargarían ese perfil y automáticamente todos los APs no tendría que ir uno por uno, sino que directamente todos los APs pillarían esa configuración. Y si quisiera hacerlo desde un teléfono móvil se haría de la siguiente manera. Me descargo la aplicación de Nucleas Connect y vemos que en el primer apartado aparece Quick Setup, es decir, para incorporar nuevos puntos de acceso. Desde aquí yo ya tendría el provision file, es decir, el fichero con la configuración, con el aprovisionamiento. Le diría siguiente, le diría que detectara los equipos de la red y le cargaría el fichero de aprovisionamiento. Aquí en Nucleas Connect, en el segundo apartado, sería para lo que sería la gestión. Accedo y si me pilla fuera de casa, fuera de la oficina, directamente desde el smartphone lo podría gestionar. Como vemos aquí, nos aparece la misma información que nos aparecía en el ordenador.
Por supuesto, aquí tendría el monitor, con los access point, con los switches, los logs, la configuración. Podría hacer exactamente igual que lo que teníamos antes. Y si queremos gestionarlo en modo standalone, aquí está. Lo mismo, capa 2, capa 3, le digo descubrir. Aquí me aparecen los apps y ya directamente me loguearía, accedería y configuraría. Espero que ahora tengas bastante más claro que es una gestión centralizada, una gestión unificada. Espero que también te haya quedado claro que cuando hablamos de redes profesionales, no porque sean complejas, sino porque son redes que se utilizan en entornos profesionales, huyas de las redes domésticas, que allí utilices redes que sean, pues precisamente como su nombre indica, profesionales, con un mínimo de gestión y un mínimo de supervisión. Yo creo que Nucleus Connect es una muy buena red con gestión centralizada. Yo la llevo probando ya un tiempo y la verdad es que me gusta. Vuelvo a repetir, la podemos utilizar con la gestión bien con un software o bien a través del controlador. También vuelvo a repetir que no es necesario el controlador. Si queremos hacerlo como standalone también nos va a valer. En ese aspecto sí que también es una red que es muy polivalente. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.